Con esa hermosa postal de la cámara que tiene en la torre TDC de Firmat, comenzamos esta nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, ¿cómo andamos? Un placer. ¿Cómo le va, Mauro Dalmazo? Un gusto, como cada semana, poner la lupa en la región y, como decimos siempre, poder hablar con los protagonistas, poder acercarnos y profundizar algunos temas en esta dinámica donde todo pasa rápido, donde todo es muy fugaz. Lo que buscamos es parar la pelota y profundizar en algunos asuntos. La semana a nivel provincial marcada por las paritarias de los gremios santafesinos, ya desde el lado de los docentes, ANSAFE, SADOP, UDA y AMET le están bajando el pulgar a la oferta salarial del gobierno, en tanto los trabajadores de la Administración Central, ATE y UPCN, decidieron pasar a un cuarto intermedio. No hubo oferta concreta, sí, el 33,5% por los gremios anteriores, pero todo indica que las clases no estarían comenzando la próxima semana en el territorio santafesino. También es un mes o un fin de mes que comienza a estar marcado por la agenda política, con los distintos espacios que se van agrupando, con los candidatos que lentamente también se empiezan a conocer a nivel local, regional y provincial. Y si le parece, Mariano, vamos con la primera invitada de la jornada. Me parece muy bien. Vamos a recordar, porque hay gente que lo tiene presente y quizás hay gente que no, que el 2023 es un año electoral, es un año donde se renuevan autoridades desde la comuna hasta el gobierno nacional. Entonces es un año donde vamos a estar hablando con referentes, con autoridades, con dirigentes y también en esto que decíamos antes, tratando de profundizar algunos conceptos y entender, bueno, cómo ven la realidad, qué proponen para transformarla. Por eso es que en ese marco le damos la bienvenida a la diputada provincial Clara García. Clara, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mariano, Mauro? Un Gracias gusto por estar venir acá nuevamente. Muchas gracias. Bueno, Clara, recorriendo la región en una dinámica que no es nueva, en una dinámica que venís sosteniendo a lo largo del tiempo, pero entiendo también para poder ir percibiendo, bueno, qué está pasando en la provincia, cómo se está observando en las bases, en los vecinos, lo que acontece en este territorio, ¿no? Es así, hoy le tocó al Departamento General López, hemos recorrido varias ciudades, estamos aquí con gusto nuevamente en Firmat y es lo que vos decías, es la manera de hacer política. Cuando uno se abroquela atrás de un escritorio, y ni te digo si ese escritorio es en la capital de la provincia, seguramente no percibe el sentir de cada uno de los territorios que tiene sus particularidades. Una zona como la de Venado, tan rica, tan dedicada a, digamos, al tema productivo como inicio, que es el campo, pero que continúa con la agroindustria, con el transporte, con los servicios, con el comercio, con la construcción. Digo, si uno no viene acá y lo siente, en especial, claro, me refiero a que la sequía nos está dando, después de estos 3 años, un momento muy, pero muy duro. O si uno no va a una ciudad como Rosario, donde advierte los temas de la violencia como prioritarios, se puede llegar a confundir y a creer que la historia es como se la cuenta un pequeño entorno. Vaya error de algún gobernador. Vos decís que el gobernador está cerrado en ese pequeño entorno, que no conoce la realidad de la violencia en Rosario o en Firmat mismo, ¿no? Que no es como un homicidio, un asesinato como hubo a fin de año donde mataron a una mujer de 17 balazos. ¿Pensás que no está al tanto de eso? Bueno, a Rosario no va prácticamente y si va lo hace encapsulado en alguna actividad entre puertas cerradas. Y yo creo, Mauro, que si hay una esencia de la política es que puedas caminar por la calle, estar en un mano a mano con la gente, hacer también la vida cotidiana de la gente. Digo, que te duela desde el precio de un supermercado hasta el tiempo que esperas un colectivo o hasta que tus chicos no van a clase porque, como lo dijiste, probablemente no comience. Y yo creo que Perotti y su entorno, un gabinete, como dije, muy cerrado en sí mismo, escapa al diálogo. Mira, con el sector que nos sentemos, ¿sabes lo que te dicen? Che, con nosotros no hablan. No, le digo, ustedes vivencian eso porque es lo que a ustedes les toca, pero lo escuchás de los docentes, lo escuchás de los productores agropecuarios, lo escuchás de las víctimas de la inseguridad. Y nosotros tenemos otra manera, con nuestros errores y con nuestros aciertos, con nuestra autocrítica, que sin duda la tenemos, pero es estar cerca y escuchando, ¿no? Mirando a los ojos, comprometiéndote.
La foto cambia y mucho según las campañas en los momentos. No recuerdo el camino que recorrían todos en el año 2019 y quizás había muchos sectores de la producción complicados por el cierre de fábrica, por el impacto del gobierno de Mauricio Macri principalmente, ¿no? Era al menos la preocupación acá. Hoy en día esa no es la preocupación. Y sí las balaceras, por ejemplo, que antes no se hablaba en el 2019 y pasó a ser lamentablemente algo común en Venado Tuerto y ya en Firmat también en este último tiempo. Bueno, es fruto de haber dejado al delito muchas puertas abiertas y ha tomado nuevas formas. Y esta de la balacera tiene que ver con, fíjate, cuántas bandas peligrosas de delito complejo tienen a sus líderes encarcelados. Principales Sí. en el sur son dos, en Venado Tuerto y en Firmat, digamos. Sin embargo, desde la cárcel, desde cárceles provinciales e incluso desde cárceles federales, organizan delitos nuevos, como las extorsiones y las balaceras, con nuevas generaciones delictivas cada vez más jóvenes. Fíjate que lo que vimos en el 2022 es el asesinato, los homicidios de adolescentes, no te digo de niños que han quedado en balaceras, pero de muy jóvenes adolescentes que ya están captados, capturados por este delito. ¿Cuál consideras que es la salida de esto, Clara? Mira, seguro que la salida no es una frase mágica, seguro que no es la paz y el orden, porque atrás de eso no había proyecto, no había equipo y no había inversión. ¿Cuál es la salida? Te voy a decir tres cosas que las tres hay que hacerlas juntas y al mismo tiempo. Reforzar a la policía, porque es la prevención y es el cuidado. Cuando te digo reforzar es que tengan patrullero, chaleco antibala, comunicación, estrategia. Reforzar a la justicia, porque si no hay justicia hay impunidad. No hemos tenido casi cargos de jueces, fiscales y defensores, sino hasta fin de año. Pasaron 3 años sin tenerlo. Y te diría, en tercer lugar, pero lo más importante, reforzar las políticas sociales, porque estos chicos y chicas que están en la vulnerabilidad de una pobreza extrema, si no los abraza el Estado, los abraza la delincuencia. Todo eso con diálogo político, que es lo que falta, y todo eso con diálogo con la nación, que es la que tiene que encargarse del narcotráfico, que es el delito más violento. Vos me decís, ¿esto es fácil? No, pero hay que hacerlo todo junto, en un tremendo acuerdo político, con liderazgo político y con eficiencia de los equipos de gestión. Y con mucho trabajo, que creo que también le falta a este gobierno, cantidad de trabajo. Clara, hay una cuestión que ya se empieza a plantear más abiertamente en algunos sectores, que tiene que ver con pensar en darle un marco de legalidad también al tema del consumo, porque lo que uno ve es que se destina mucha fuerza, mucha energía a veces para perseguir a las víctimas del consumo, y que además también está demostrado, digo, más allá de estos momentos que son de extrema gravedad, que la persecución no está dando, digamos, sus resultados, o que con más gendarmes y más policías tampoco se termina encontrando, digamos, la salida a este problema que me gusta decir es una mancha de humedad que uno ve se va extendiendo. ¿Pensás que hay que pensar también o poner sobre la mesa el análisis de las cuestiones de cómo le damos cierta legalidad a esto? Porque si no es un problema que se esconde bajo la alfombra, que no podemos dimensionar, que no sabemos qué magnitud tiene, que no sabemos exactamente a cuántos y de qué manera afecta. Bueno, cuando uno mira hacia atrás y ve los años 20 con la ley seca, te parece mentira que también se haya pasado por ese proceso respecto al alcohol, que hoy en todo caso es una droga permitida, aunque también hace mucho mal en exceso. Creo que es un tema complejo, que sí la sociedad tiene que darse el debate de abordarlo. Ahora, en un país donde no tenemos garantizada la salud, el abordaje de cuando hay crisis por consumos excesivos, cuando no tenés trabajo para todos los chicos y chicas, cuando tenés una vulnerabilidad tan extrema, digo, hay mucho para hacer antes de simplemente liberalizar un consumo de una droga que en exceso hace mucho mal. Pero es un gran debate para dar. Te planteo, digamos, algunas cuestiones y por qué este análisis, ¿no? Digo, uno cuando piensa en el marco de la legalidad también dice, bueno, se empieza a, dale que se privatiza, por ejemplo,
la distribución, pero el Estado empieza a controlar, puede cobrar impuestos y en base a eso puede hacerse de recursos para combatir, digamos, también el flagelo desde la salud, para prevenir. Digo, hoy también no tenemos centro de... O sea, hoy la sustancia es ilegal, no se sabe cuánto dinero maneja, se sabe que eso le da poder a un montón de gente que lo utiliza después, por ejemplo, con la violencia, y tampoco hay lugares donde recuperar a los pibes, ni contenerlos, ni nada. Bueno, pero yo te hago un planteo diferente. Esta provincia sí tiene recursos, porque el gobierno de Omar Perotti ha acumulado en el banco mes a mes saldos cada vez más importantes de recursos. El último informe del Banco Central dice 127.000 millones de pesos. Es una cifra enorme, es de una magnitud que nos cuesta pensarla. Es como el triple de toda la obra pública que hizo el año pasado está en el banco. Entonces, si hubiera un plan de abordaje, si hubiera realmente una estrategia, los recursos están. ¿Por qué no está? Y bueno, porque se ve que, a ver, no la está, a ver, en que se caiga un techo de una escuela o en que no hayan tenido gas en el invierno para calefaccionarse y para los comedores escolares. Hay una gran ineficiencia. Mira, el Estado no es soplar y hacer botellas. Tenés que entender los procesos, tenés que ser transparente, tenés que ser eficiente. Volvamos a la seguridad. La Cámara de Diputados y Diputadas, por decisión de nuestro bloque, presentó una ley de emergencia en seguridad para que una cifra importante, 3.600 millones de pesos, pudieran destinarse a todos los objetos, digamos, que se necesitan sin licitación. Escúchame, pasó el año y este gobierno no lo usó. Entonces, hay una ineficiencia ahí muy importante que nosotros la miramos y que creemos que Santa Fe no se merece más esta inacción. Y queremos que cuando seamos gobierno, desde el 10 de diciembre, el día 0, se empiece a actuar. Independientemente del superávit que tiene Omar Perotti en el gobierno provincial, en el banco, digamos, ni el gobierno de Perotti, ni el de Lifchitz, ni el de Bonfatti, ni el de Wiener abrieron en el subprovincial un centro de rehabilitación o de contención para chicos con problemas de adicción. Ningún gobierno. Es digamos, una gran y hay un deuda. montón de presidentes comunales e intendentes que miran para el costado también, digamos. Y es una de las problemáticas más grandes que tenemos hoy en día. Sí, la comparto. La verdad que sobre el gobierno de Miguel se empezó con la APRECOT, esta entidad, agencia, como para tratar los consumos problemáticos, y se avanzaron en muchas cosas y no hubo tiempo para todo lo que estaba previsto. Es verdad, es una de las cuestiones que nos quedan como desafío. ¿Pensás que se puede llegar a generar estos espacios en un mediano plazo, en un corto plazo, mediano, digo, al menos? Te diría, hay que pensar espacios innovadores. No sé exactamente si el modelo es ese. Pero el nombre histórico que tenía, digamos. Ponele que es un nombre histórico, que ha tenido algunos debates sobre si como tal ese modelo servía, pero que hay que abordarlo, que hay que acompañar, que hoy muchos chicos y chicas no es que tienen la libertad de consumir una sustancia como elección de vida, en todo caso de un consumo, sino que están atrapados por ese consumo excesivo, de malísima calidad, que atenta contra sus vidas y que lo mete en una red que no es solo un chico o chica consumiendo, es una red que además los obligan a vender, los obligan a ser soldaditos, los obligan a cometer otros delitos, es decir, los mete en una problemática enormemente compleja, fruto de la vulnerabilidad. Decimos al comienzo que es un año electoral, sí, donde se van a definir muchas cuestiones, y uno de los temas o las grandes preguntas que sonaba, digamos, el año pasado era, en este concepto de armar un gran frente, era qué iba a ser el socialismo. Porque de algún modo ya estaba el sí de la UCR, con algunos actores de la UCR que ya eran parte de Juntos por el Cambio, trabajando con el PRO, bueno, el PDP que se iba acercando, y el gran interrogante era qué iba a ser el socialismo. Bueno, en las últimas semanas ya se vieron algunas fotografías, y la pregunta es por qué ustedes deciden sumarse a este espacio, donde, digamos, se ve claramente que hay, por recorrido, por historia, por un montón de cuestiones, dos lugares o dos espacios que uno hasta hace un tiempo, hasta antes de ver la fotografía, yo los veía como antagónicos. Mira, el socialismo siempre fue un partido de frentes, de alianzas, de síntesis. La verdad que si yo lo pienso, cuando empezamos, yo me acuerdo de los debates con Guillermo Esteves Boero junto a Natale,
y a Usandizaga, dos intendentes que venían de vertientes ideológicas muy distintas, y sin embargo hubo esa generosidad de mirar en qué estábamos de acuerdo, dejar para un segundo plano lo que no, y ese avance nos permitió luego transformaciones magníficas, porque la verdad que los puntos de acuerdo eran para bien de la provincia. Sin duda la disyuntiva que nosotros teníamos era tremenda, primero por la ausencia, por la muerte prematura, trágica, de Miguel antes de Hermes Wiener, de Miguel Lifschitz, que obviamente nos dejó sin el armador hacia adentro y hacia afuera, que motorizaba y que sentaba el socialismo en la punta de la mesa. Y como toda realidad, uno tiene que ver qué más pasa en los cambios del afuera. Y yo te diría, hoy nos preocupa enormemente la antipolítica, la violencia, casi te diría la antidemocracia, de estos libertarios que canalizan una bronca de la gente que es muy sentida, que hasta uno comprende, pero que no tiene ninguna posibilidad de ser gobierno. En eso nuestra disyuntiva era, nos quedamos en un plano meramente ideológico, testimonial, o juntamos las fuerzas para volver a ser protagonistas en la transformación de Santa Fe, para darle a la política un sentido de gestión y de transformación. Y tomamos esta decisión mayoritaria y allá vamos a ir, además con la tranquilidad de que la gente va a elegir las opciones dentro de unas PASO que serán el 16 de julio y que estamos seguros que nos va a dar un gran apoyo. ¿Cuál sería la o el candidato a gobernador? No están los candidatos todavía. Fíjate que a Gatas... Bueno, hay uno que está definido, que es Maximiliano Puyaro, sí, que yo lo anunció hace 26 años más o menos, que iba a ser candidato a gobernador en esta, y va a ser. Hace muy pocas horas que sí, el gobernador, que es lento, indeciso y esconde, dio el calendario electoral por fin, con lo cual recién ahora los partidos tenemos las fechas para fijar las alianzas, que es el 7 de mayo, fijar los candidatos o candidatas, que es el 12 de mayo, y recién después empezar las elecciones. Así que hay tiempo, nosotros estamos en este camino. Ahora, creo que lo peor que nos puede pasar es que en el camino priorices nada más que los casilleros de los candidatos. Este tiempo a nosotros nos está dando, en fin, el volumen para priorizar acuerdos, programas de trabajo, proyectos, compromisos, así que me parece que vamos a llegar muy fuertes. Clara, gracias por visitarnos, A muy amable. ustedes. Hasta la próxima. Clara García, diputada provincial, nos visitó en mesa redonda de debate. Nosotros vamos a una pausa comercial y en minutos seguimos con más. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contrata tu seguro ahora. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincue y Venado Tuerto. Teléfonos 03465 156 62216 156 58583 03462 156 76 916. Días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincue, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos.
Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Sociedad Española de Firmat. Luego de 110 años, seguimos restaurando parte de la historia de nuestro pueblo. Al Bar Cervantes le siguió el Mesón Español, la Secretaría, y estamos gestionando refaccionar la Sala Teatro Cervantes. Mientras, en nuestras instalaciones desarrollamos clases de pintura infantil, danzas folclóricas, teatro, zumba y gimnasia. Sumamos servicios sociales, nuevos nichos y casa de sepelios. Sociedad Española de Firmat. 110 años de servicio. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate, nos visita Carlos Delfrade, colega, diputado del Frente Social y Popular, aquí en los estudios de TDC Firmat. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gustazo, ¿cómo andan ustedes? Bueno, un placer que tenerte acá. Gracias, igualmente para mí. Bueno, estuviste escuchando claramente lo que decía Clara, valga la redundancia. Sí, siempre te escucho con mucha atención, es una de las voces más inteligentes que tiene la legislatura. ¿Coincidís que una de las temáticas principales tiene que ver con la narcoviolencia, narcocriminalidad, acá al menos en este territorio, mini territorio? Sí, sin duda, porque es uno de los grandes negocios impunes del capitalismo, ante el cual los partidos grandes no le ponen ningún tipo de interrupción porque les interesa la circulación del dinero. Como todo negocio, vos para cortar un negocio tenés que cortar la circulación del dinero. Y acá no hay nada que corte la circulación del dinero. Son varios frentes que tenés que atacar, no uno, digamos. En primer lugar, sí, analizar de qué estamos hablando. No estamos hablando del castigo metafísico de un dios malévolo que con saña va en contra de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe. No, es un negocio, es un negocio. Por eso hay palabras que se usan que para mí son narcosonceras, flagelo. Flagelo viene del Antiguo Testamento y un castigo de Dios. Claro. Si hay algo que no tiene nada, absolutamente nada de divino, el narcotráfico. Hay dinero, hay sangre, hay mucha gente involucrada, hay mucha corrupción. No tiene nada de divino, no es flagelo. Esto es un negocio. Y como ese negocio termina llenando bancos, el 30% del sistema financiero nacional, internacional, provincial, está vinculado al narcotráfico. Las mesas de dinero, las casas de cambio, los clubes de fútbol de la ciudad de Rosario que tienen quíntuple contabilidad. Es más, el caso de Central es tremendo. Bonanote vendido en millones de euros, el pibe Blanco vendido en millones de euros, no quedó un peso y tiene una deuda central de 4.000 millones de pesos. Hay una fenomenal maniobra de lavado de dinero al frente de todas las autoridades y nadie lo investiga. Entonces esto es fundamental. En forma paralela y simultánea, el negocio de las armas. Cada arma que se alquila, que se vende, es la que se dispara. No es una bala perdida, porque el negocio nunca pierde. Son dos negocios a los cuales no le quieren hacer perder. Sí, lo que se pierde son vidas. Entonces, esa es la primera naturaleza, son dos negocios. Después está lo otro, barrios enteros absolutamente gobernados por bandas narcopoliciales, gobiernos de facto, como dijo la justicia provincial. Cuando decís gobernado, digamos, trasladáselo al televidente que a lo mejor está acostumbrado a la tranquilidad de las pequeñas localidades del sur eso no existe. En varios barrios de la ciudad de Rosario, las bandas le dicen a la gente dónde tienen que laburar, cuántas horas tienen que laburar, lo que van a cobrar, lo que le dan para laburar, e incluso los sábados les organizan fiesta, que no lo organiza nadie más, porque los clubes han sido devastados prácticamente, están en la subsistencia, no lo hacen los organismos estatales y el que organiza fiesta es el narco, que después usa esa fiesta para captar pibas y pibes, como denunciamos el 1 de enero de este año 2023 que está pasando en Barrio Las Flores, en donde ya hay 2 chicos que fueron captados en esas fiestas y están presos por haber participado en intento de homicidio. Este es el drama que tenemos. Ahora, esa recuperación del barrio, ¿cómo se hace? Se hace con el ejército, como dice increíblemente la señora Patricia Bullrich, como dice increíblemente el diputado Mirabella, que habla incluso de esto, de lo que significa el narcoterrorismo, que es la figura que impone Estados Unidos para meter al ejército adentro y tener genocidios, 300.000 víctimas en México,
800.000 en Colombia, como dijo Gustavo Petro el año pasado cuando asumió, 40.000 en Brasil. No, es la recuperación Petro política. invirtió la carga, digamos. Claro. Petro desde el primer día que asumió empezó a invertir la carga Por en eso la política narcocriminal, digamos. Por eso es fundamental tener en cuenta esto. Si los partidos grandes en la política de Santa Fe que han gobernado durante 40 años no se dejan de tirar los muertos entre sí para que los muertos de hoy sirvan para ganar las elecciones mañana a la oposición de hoy, si eso no se termina, no se eliminan los nichos de corrupción de la policía que hace que las bandas sean todas narcopoliciales en cualquier lugar de la provincia, en las grandes ciudades y en las más chiquitas comunidades, va a ser muy difícil salir de esto. Acá hay un hecho que lo venía pensando en relación a analizar lo que sucede en estos días, donde volvemos a alarmarnos por la gravedad de la situación y por el desborde de la situación. Digo, pero hay un hecho que se dio hace varios años atrás y que terminó normalizándose, terminó naturalizándose, que pasó o quedó como si nada en la historia, y fue cuando se valió la casa de un gobernador. Sí, sí. Porque a Antonio Bonfatti le valieron la casa, y uno pensó en ese momento, bueno, llegamos al límite. Y lo que estamos viendo es que el límite estaba muy lejos todavía. Eso fue el 11 de octubre del 2013. Yo siempre digo que el 2013 es un año que nunca termina en Rosario. Primero porque el 26 de mayo del 2013 lo mataron al pájaro cantero y allí empiezan la sucesión de venganzas que llega hasta hoy con una sangría tremenda. Después el 11 de octubre de 2013 lo quieren matar a Bonfatti y el 29 de diciembre de 2013 lo mataron a Luis Medina, que era uno de los principales narcos de la ciudad de Rosario. Ese 2013 no termina nunca porque todas las bandas vinculadas a ellos siguen 10 años después, pero los límites se corrieron. El 20 de diciembre del año 2020, en una audiencia imputativa, un muchacho que se llama Brandon Bay, que en aquel momento tenía 25 años y era el líder de una banda que tenía un nombre simpático, pero que no lo era, Los Gorditos, sacan a relucir una serie de audios. Y en esos audios, Brandon Bay dice lo siguiente, y se los dice a los sicarios que trabajan para él: vayan a matar a tal piba que nos debe tanto dinero y vayan a reventarle la cabeza al bebé de un tiro. ¿Escuchaste? Vayan a reventarle la cabeza al bebé para que pague. Ese fue el momento del descenso a los infiernos. 20 de diciembre de 2020, audiencia pública en los tribunales provinciales. Desde ese momento, la cuestión de los límites han corrido absolutamente. Porque antes siempre se decía, la Argentina tenía una escuela en eso, hasta en los barrios se decía, que con las pibas y con los pibes no. Ahora la orden fue reventarle la cabeza a los bebés. El año pasado, en el año 2022, en Rosario, hubo 7 bebés asesinados. 7 bebés asesinados. Bebés de menos de un año que fueron asesinados. ¿Por qué? Porque ya se había legitimado esto de matar a bebés por aquella orden de Brandon Bay. Nosotros en aquel momento dijimos, muchachos, despiértense, despiértense, los partidos grandes despiértense. Ya no hay manera de volver de esos escalones que se ha descendido en la metáfora del infierno del Dante. Efectivamente, los límites se han atravesado porque la ferocidad de las nuevas bandas narcopoliciales creen que de esa manera van a ser más rápidamente enriquecidas por este nivel de violencia que tienen. ¿Quién tiene más responsabilidad ahí en revertir eso o intervenir, el Poder Judicial o el Poder Político? Poder político. Poder político porque es el que debe volver a recuperar los barrios. Poder Judicial, el provincial hace lo que puede y hasta donde puede, con poca gente además que realmente está comprometida. La justicia federal en Rosario fue durante años cómplice de todo esto, entonces lo quiso investigar al principal asesino narco que tiene la provincia de Santa Fe, Esteban Alvarado. Durante años el juez Bailaque lo protegió, así que claramente durante años fue absolutamente cómplice, pero es el poder político el que debe recuperar los barrios. ¿Por qué fue la provincia de Santa Fe la que en las últimas prácticamente 2 décadas tuvo más desarrollo de la narcocriminalidad, digamos? No se escucha otra provincia donde haya tantos enfrentamientos, tantas muertes, tantas víctimas, tantos menores muertos involucrados. El 24 de abril de este año se cumplen 45 años del primer cargamento de 200 kilos de cocaína que llegó a la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario por un acuerdo de la dictadura de Videla con la dictadura de Banzer. Eso marca lo que es el narcotráfico, un negocio paraestatal, porque es un negocio ilegal desde el Estado, desde los gobiernos nacionales en aquel momento de la dictadura,
y absolutamente multinacional. Desde ese momento, 45 años después, sigue el negocio. El principio histórico lo marca. Río Paraná, ruta 34, ruta 11. Eso sigue igual, son características geográficas que definen lo económico, la plataforma económica. A partir del año 2007 tenemos la democratización de la droga, porque ese año México es sancionado por Estados Unidos, deja de importar efedrina, la Argentina empieza a importar efedrina de la India y empezamos a exportar la efedrina a los narcos mexicanos. El secretario de lucha contra el narcotráfico, José Román Granero, termina procesado por haberle vendido 2 toneladas de efedrina a los narcos mexicanos. Nos convertimos en una gran plataforma de consumo y exportadora. Hoy la Argentina es segunda exportadora de metanfetamina y tercero de cocaína. En Rosario, eso se genera por la particularidad histórica, la intersección de las rutas y además por un hecho que produjo la política, la privatización del Banco Provincial. Desde 1998... ¿Por qué eso, Carlos? Desde 1998 al 2002, al rematar el Banco Provincial como se lo remató, se lo dieron a los hermanos Rom. Sí. Los hermanos Rom terminaron su vida presos en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico. Le entregamos la logística para lavar el dinero a gente vinculada a todas las bandas narcos de toda América Latina. Y este es un hecho que jamás la política grande de la provincia de Santa Fe quiso investigar. Reutemann, Perotti, todos los que vinieron después, Obey mismo, pero también todos los gobiernos que vinieron después no quisieron investigar nunca qué pasó de 1998 al 2002 en el Banco Provincial de Santa Fe cuando estaba en manos de los ROM. Ese mismo año privatizan los puertos, el puerto de Rosario, y después termina manejando el puerto de Rosario Vicentín, que el año pasado, desde terminar el puerto de Rosario, quería exportar 3 toneladas de cocaína. Vicentín. Los tipos que deberían estar presos por haber fugado 791 millones de dólares que eran del pueblo argentino del Banco Nación. Entonces, claramente, esas cuestiones hacen de Rosario y Santa Fe un lugar excepcional. Logística, rutas, cercanía con Capital Federal y una extraordinaria corrupción en quien debe controlar la calle y la negocia, que es la policía de la provincia de Santa Fe. El Estado intervino, políticamente hablando, pero a favor de los narcocriminales, digamos. Exactamente. Exactamente. Y ese es el problema que tenemos. Carlos, una de las cosas que hace que hoy estemos hablando de esto, porque si no tal vez, si fuera solamente un problema de adicciones y de negocios en negro, no estaríamos tan interesados, es el nivel de violencia. Sí, claro. La realidad tiene que ver con el nivel de violencia que se ha desatado y que fue creciendo año tras año, como lo venís describiendo. ¿Qué particularidad tiene Rosario para que se dé este nivel de violencia que no se da en otros lados? Porque, a ver, esto, digamos, la organización mafiosa, el gran consumo, está en Capital Federal, está en Córdoba. Digo, uno no tiene datos, pero caminando la calle, prestando atención y hablando con la gente, se da cuenta. Pero, digamos, ¿por qué ese nivel de violencia que hay en Rosario? Primero por todas estas características que dijimos, por qué el desarrollo del narcotráfico. Después el otro negocio, el negocio de las armas. En Rosario desembarcan cualquier tipo de cosas, porque no hay nadie que controle los puertos privados. Eso es responsabilidad absoluta del gobierno nacional. Como es responsabilidad absoluta del gobierno nacional también controlar la cuestión de las armas. Nosotros tenemos una democratización de armas que hace hoy que en cualquier barrio de Rosario es más fácil encontrar un arma que un trabajo estable y en blanco. Esto termina generando que el arma y la droga se le presenta a la privada como herramienta para construir su realidad económica diaria, cotidiana. Entonces eso genera muchísima violencia. Todo se soluciona a los tiros. Y todo se soluciona a los tiros porque todos tienen la posibilidad de tener un arma. Tanto es así que tu metáfora de la mancha de humedad para mí es la metáfora de la mancha de aceite con la cuestión de las armas. Cualquier pibe hoy encuentra un arma y cree que con ese arma se puede convertir en un extorsionador del comercio del barrio para que la semana que viene tenga algo de guita. Entonces eso genera, por afuera de las grandes bandas, por eso la mancha de aceite, empiecen a aparecer extorsiones barriales que vos decís desde dónde, desde cuándo, a qué banda corresponde. No corresponde a ninguna banda, pero es la facilidad con que llegan las armas. Las armas llegan, por supuesto, de los famosos extravíos de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales y provinciales, de las fábricas militares que todavía existen en la provincia de Santa Fe y
de los puertos privados, como demostró el juez Pablo Yadarola en el año 2016, que llegaban armas y municiones desensambladas de Estados Unidos y Alemania, los principales productores de armas del mundo, llegan desensambladas allí, al norte de Buenos Aires y al sur de Santa Fe. Muchos van a los grupos narco de Brasil, que están manejando por otra parte el tráfico de cocaína por el río Paraná, y otras quedan. Entonces tenemos una enorme cantidad de armas que genera un nivel de violencia que se ha metido en las relaciones sociales y familiares. Sin embargo, de esto no se habla. No, O sea, poco y nada, porque además no se estudia, no se escucha, no se va a los barrios, no se leen las causas judiciales. Hay que remar mucho. Esto de las armas es una cuestión que está tan invisibilizada, o sea, porque de un lado nos horrorizamos de las muertes, de los ataques, de la violencia, pero no de las armas. Pero no de las armas. Claro, que es un negocio, insisto, es un negocio. Hoy para mí yo le daría mucho más bolilla a la cuestión de la distribución de las armas que al narcotráfico. Y para entender el entramado, como decís, hay que leer las resoluciones judiciales, las causas, las intervenciones telefónicas que hace y el Poder aparte Judicial. hablar con la gente en los barrios, con la gente desesperada, Bueno, cuando le Venado valían la Tuerto casa. tuvo hace poco la primera intervención, allanamiento en una cocina de droga, Sí, ¿no? mirá. El año pasado, que fue en una cochera de Santa Fe y Esperanto, donde bueno, había una cantidad importante de precursores químicos, de productos, de cocaína, de todo, ¿no? Y en una de las causas judiciales, de las tantas que tiene Mauro Novelino, ¿no? Sí. Desde la cárcel de Rawson le daba clases a 3 o 4 soldaditos, por si él no podía estar más conectado, eran nuevos soldados, de cómo cortar la droga y cómo hacerla. Claro, tutoriales le mandaban. Claro, un tutorial. Claro. Era sorprendente realmente. Sí, ¿no? bueno, este muchacho, yo te digo, Brandon Bay, además de decirle tiren contra los bebés, que a partir de allí se ha legitimado esa práctica terrible, por otra parte, le mandan los videos de los Zetas. Los Zetas son grupos que vienen del ejército mexicano, que por supuesto el ejército mexicano se convierte en el primer cartel narcotraficante del mundo en la década del 90, dejando de lado a los colombianos, y a partir de allí empiezan a destrozar, trozando a los enemigos, y eso lo mandan por tutoriales, con sierras eléctricas. Cuando este muchacho los empieza a mandar desde la cárcel de Piñero, empiezan a aparecer en Rosario restos de cuerpos que están trozados con sierras eléctricas, porque eso que sale de la cárcel termina siendo el tutorial que después se emplea en la calle. Estas son cuestiones que tienen que ver con lo nuevo, con lo distinto, y que aparece algunos años después de ese tremendo 2013, en donde había casi, te diría, un mundo antiguo de esas bandas. A partir de ese año y a partir del 2020, como yo te enmarco, hay otras realidades, mucho más duras, más perversas, más profundizadas en el infierno del Dante, como siempre decimos. Carlos, quienes te venimos siguiendo desde hace ya muchos años, escuchamos estos escenarios que vos describís, esta génesis que vas nombrando de cómo las organizaciones ganan los barrios, de cómo, digamos, el río se convierte en una puerta liberada, digamos, para que ingrese lo que haga falta, para que ingrese y para que salga, ¿no? Y sin embargo, después uno nota que en las acciones de quienes tienen el poder para tratar de frenar eso o para revertirlo, no cambia nada. ¿Qué te da energía, qué te da fuerza vos para seguir, digamos, planteando esto? Y especialmente lo que me dice la gente de los barrios, que te viene a buscar para decir justamente lo que ellos no pueden decir en el barrio porque viven ahí. Cuando vienen las mamás y los papás preocupados porque el chico que empezaba a ir a la fiesta después termina preso, usado por quienes usan la fiesta, y te lo vienen a decir, tenés que decirlo. Y todos los días hay que salir a decir lo que los demás callan. Ese es nuestro lugar en el mundo. Lo hicimos y lo hacemos desde el periodismo y de la política, y lo vamos a hacer hasta el último día. Esta pelea es muy grande, no tiene que dar respiro, no nos podemos permitir ni siquiera la depresión, es un lujo que no nos corresponde. Estamos en un país colonial, semicolonial, en donde ahora, por ejemplo, Cargill, que es Estados Unidos, junto a las Fuerzas Armadas Argentinas, van a explotar un puerto supuestamente a favor de YPF Agro para poner una base militar acá en el río Paraná. Sin una hipótesis de conflicto. ¿Cómo sería esto? Digo, detengámonos porque es muy fuerte lo que No, estás es muy diciendo. impresionante, Sí. muy impresionante. El 21 de noviembre del año pasado sale una información en el Cronista Comercial que dice que Cargill, junto a las Fuerzas Armadas Argentinas, iban a trabajar en un puerto en General Alvear. General Alvear es donde está la General Motor en el departamento Rosario.
para hacer allí un puerto que va a servir, por un lado, para YPF Agro, que sigue siendo una entelequia de la sensación, pero en forma paralela para poner una base militar regenteada por los intereses de Cargill, que son los intereses estadounidenses. Esto está directamente vinculado a la mayor injerencia norteamericana sobre el río Paraná. El río Paraná sigue siendo el lugar por donde pasa la mayor cantidad de riqueza de América del Sur. Por eso el que maneja el río Paraná maneja las riquezas más importantes que salen de acá. Por eso la privatización de lo que se llama la vía troncal del Paraná, eso que se llama como la empresa que privatizó Menem, Hidrovía Sociedad Anónima, es fundamental. El año pasado salieron 20.000 millones de dólares de producción santafesina por el río Paraná. No quedó un peso en la provincia de Santa Fe. No quedó un peso, por eso después tenemos 600.000 pobres. Ahora además lo meten a los yanquis ahí. Paraguay ya desarrolló el sistema maestro de la hidrovía con el Comando Sur del Ejército Norteamericano. Es decir, le entrega al gobierno nacional, a Cargill, a Estados Unidos, el dominio de un puerto estratégico en donde además van a haber una especie de reserva militar. Es una locura. Entonces, frente a eso, nosotros presentamos un pedido de informe la semana pasada, porque el gobierno de Perotti no dice una sola palabra, pero para que nos expliquen algo de todo esto. Este es un país que se hace cada vez más dependiente, más colonia, y a nosotros nos da asco esto. Porque si la riqueza argentina no le pertenece al pueblo argentino, nos volvemos cada vez más pobres. Y al haber más pobreza, hay más desigualdad y hay más violencia. Entonces, hasta el último día de nuestra vida, vamos a estar peleando, Mariano. Así no ganemos ni la vecinal del barrio. Porque tenemos que pelear. Hay que seguir peleando. Somos un pueblo cada vez más dependiente. Por ahí a veces no está bien preguntar de los otros, pero estamos hablando de política, de un año electoral, y antes hablábamos con Clara García de este gran frente que están armando, donde planteábamos abiertamente que nos parecía hasta antagónico a veces que esté el PRO y el socialismo, y bueno, de algún modo se justificaba diciendo en el temor a este nuevo movimiento libertario y demás que promueve la antipolítica. ¿Pensás que es un argumento válido eso? No, yo creo que el socialismo no debería estar ahí, pero es una decisión que, por supuesto, las compañeras y los compañeros del socialismo han tomado. Igualmente, hay grupos de izquierda en serio del socialismo que no quieren saber nada con esto y van a estar con nosotros constituyendo un frente diferente, en donde no bajamos ninguna bandera y en donde vamos a seguir queriendo estar en la legislatura provincial para que después, en el 2027, haya verdaderamente una fuerza política que realmente quiera transformar la realidad, y para eso no hay que estar subordinado al poder económico, hay que enfrentar al poder económico para que alguna vez la riqueza le quede al que realmente la hace, que es la gente, que es la mayoría, que son los trabajadores. Carlos, gracias por visitarnos, un placer como siempre. Un privilegio, gracias. Carlos Delfrade, diputado provincial del Frente Social y Popular, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Vamos a una pausa comercial y en un ratito volvemos con más. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contratá tu seguro ahora. Comisiones Rodrigo, Chovet, El Hortondo, Melincue. Rosario con depósito, martes, jueves y viernes. Salidas 11 horas. Cargas pesadas todos los miércoles. Todo tipo de cargas. Mudanzas. Fletes a corta y larga distancia. Comisiones Rodrigo. 3465 52 42 42. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca. Respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Juntos despedimos el 2022. Podemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado, de cada obra que cambia la vida, transformándola desde lo cotidiano, y cada servicio que sigue avanzando para poder llegar a todos.
orgullosos de nuestra historia, cada huella de identidad, de avanzar hacia el futuro, con acciones en el presente. De una ciudad que cuida, que protege, que hace su mayor esfuerzo en favor de cada vecino. De una ciudad que es vida, es movimiento, es color y alegría, que mira hacia el futuro y construye cada día. Esos sueños que entre todos podemos hacer realidad. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincue, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Vera Bebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CrossFit es un entrenamiento funcional, el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia, trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino. Último bloque de Mesa Redonda de Debate, seguimos con más invitados, Mariano. Exactamente, y nos visitan desde Tudelina Pablo Leger, que es, me va a corregir si lo digo bien o no, promotor cultural de la comunidad. Gestor cultural, ahí está, ¿vio? Sabía que no era, porque siempre estamos acostumbrados al secretario de Cultura y en una charla previa me aclarabas que no era eso y después se me confundió ahí cuál era el término. Gestor cultural. ¿Y por qué gestor? El director de Cultura, el secretario de Cultura, según sea comuna, según sea municipalidad, lo que se dedica es a elaborar planes culturales, a desarrollar políticas culturales, que después se van a poner en marcha. El gestor cultural entra o antes o después. Si es antes, es a gestionar, a ver qué es lo que tiene el Instituto Nacional del Teatro para darnos. Eso se lleva a la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura decide si se hace o no, y el gestor cultural entra después a poner lo que sería en televisión la producción ejecutiva. Y si entra después es porque alguien vino con un proyecto determinado y el gestor se encarga de ponerlo en marcha. Lo que hace el gestor específicamente es la parte organizativa, al igual que la producción, como decía recién, producción ejecutiva, esto del famoso Excel, con quién va a poner la escenografía, quién se va a encargar de la escenografía, quién se va a encargar del vestuario, quién se va a encargar de vender las entradas, en una feria, quién se va a encargar de montar el escenario, eso es lo que hace el gestor cultural. En el caso nuestro, en Teodelina, estamos trabajando desde hace 6 meses aproximadamente con esta dualidad entre Secretaría de Cultura y Gestión Cultural. Nos está yendo muy bien, nos estamos llevando muy bien, estamos logrando, por ejemplo, esta semana estuvimos en Buenos Aires junto con el jefe de gobierno y su secretario, firmando 2 acuerdos que son importantísimos. Uno de ellos es convertir el cine-teatro que tenemos en Teodelina en un polo, me estoy diciendo una pavada, no un polo, un espacio oficial Inca. Esto significa que las películas argentinas que financia el Inca, que son un 99,9% de la producción nacional, se van a estar estrenando en Buenos Aires y en paralelo van a estar estrenándose en Teodelina. En la provincia de Santa Fe, los 2 espacios Inca que hay es Rosario y ahora va a ser Teodelina a partir de marzo. Y el de Venado que no funciona, digamos. Y el de Venado que no funciona, dejó de funcionar cuando exactamente, cuando se cerró el centro cultural, sí. Y están tratando, creo que, de renovar todo, sí, pero vienen con algún que otro problema. Después también, por ejemplo, con el Museo del Holocausto, es la primera vez en la historia del Museo del Holocausto que el museo sale de Buenos Aires para visitar, y en el caso nuestro, un pueblo de 9.000 y pico de habitantes, con todo su material, con toda su historia, pero bueno, nada. La movida cultural desde el punto de vista del teatro es importante en este último tiempo, digamos, porque hay obras permanentemente, no sé si casi todos los fines de semana, pero pegan el palo si no son todos los fines de semana. Sí, nosotros tenemos, eso es otra de las cosas que logramos, un acuerdo con el Instituto Nacional del Teatro,
merced al cual logramos que mínimamente 1 o 2 veces al mes nos manden, el instituto se hace cargo del pago del cachet de la compañía, nosotros nos hacemos cargo de los viáticos, y están viniendo obras para todo público gratis. Eso hace que, y esto viene un poco a colación de lo que hablábamos con vos antes de empezar la nota, yo soy un convencido de que la cultura nos atraviesa en todos los ámbitos de la vida. Estaba escuchando recién a Carlos, y me preguntaba hasta qué punto la cultura no es necesaria. Cuando hablo de cultura no hablo de un cuadro, no hablo de un libro o una obra de teatro, hablo de el conocer, la cultura como hecho de conocimiento, la cultura como principio filosófico de una subjetividad o de una subjetividad bien desarrollada. ¿Qué quiero decir con esto? El sujeto que tiene cultura ve las cosas desde otro lugar. Pero no hablo, repito, de mirar un cuadro, porque uno puede mirar un cuadro y decir, bueno, es cubismo, es expresionismo. La seguridad, si no tiene la cultura de saber lo que es un derecho y una obligación, no es más que represión. El hecho de alimentarme, si yo no tengo la cultura de qué comida estoy comiendo, si esta comida es francesa, si esta comida es italiana, si esta comida es china, no es más que meternos alimentos en la boca, ¿verdad? La acción social, si no lleva cultura aparejada, no es más que dar un plato de comida. Y ahí estamos en un círculo vicioso. Tenemos este problema de que van y piden alimentos y le dan un paquete de fideos. ¿Y qué pasa si es celíaco? ¿No? No está la cultura de la investigación. Pero es un mal endémico, es un mal que viene hace añares, y yo escucho a los políticos y los respeto, pero me pregunto, ¿y cuándo va a ser el cambio del que estamos hablando? ¿No? Como hombre de cultura y como argentino, por supuesto. ¿Argentina es un país colonial? Sí, claro que lo es. Coincido con Carlos que está ahí. La pregunta es ¿por qué es colonial? Si nosotros tenemos una cultura sobre la que sustentarnos. Nosotros tenemos una cultura autóctona que no le damos bolilla, porque el folclore... ¿Cuántos programas de folclore vemos? ¿Cuánto folclore hay en la escuela primaria? ¿Cuánta historia argentina hay en la escuela primaria? Si los pibes de la escuela primaria aprendieran, o de la secundaria, porque tal vez en la primaria todavía no tengan la posibilidad de discernir. Hablaron de Menem recién. Si en la escuela secundaria se conociera o los programas de la educación secundaria nos contaran cuál fue la verdadera historia de Juan Manuel de Rosas, Carlos Saúl Menem no hubiera llegado nunca al poder. La cantidad de coincidencias asombrosas, espantosas, que hay entre los dos es tremendamente llamativa, pero ¿qué pasa? Ocultemos. Sarmiento fue el gran maestro argentino que fue todos los días a la escuela sin faltar un solo día. Estamos de acuerdo en eso. La pregunta es, ¿a qué escuela fue si él fundó la escuela? Ah, no, porque había una escuela laica. Bueno, ¿y por qué no contamos todo? Nos quedamos ahí a mitad de camino. Ese es un mal argentino que hasta que no lo vemos... Muchas escuelas todavía no cuentan la historia de la última dictadura militar, que es otro tema, digamos, importante. Pero ya la última dictadura militar, digo, se vino el 24 de marzo, enlazamos ahí con una historia que te está ligando a Firmat en este último tiempo. Me ligó y me ligó mucho. Tengo que agradecer bueno, vos sos uno de los... yo pertenezco al Fondo Nacional de las Artes, hace algunos años laburo con ellos. Todos los años se hace un montón de concursos, de convocatorias. Este año se hace todos los marzos, se llama Marzo Mujer Memoria. Este año se le agregó Marzo Mujer Memoria y Malvinas porque llega hasta el 2 de abril. Entonces se abre un concurso a nivel nacional para que todos quienes quisiéramos, los trabajadores de cultura, presentáramos un proyecto que tuviera relación con la mujer y con la memoria. La realidad es que nosotros en Teorina venimos de hacer la Feria de Arte Criollo, el encuentro de teatro, o sea, todo estaba con la cabeza limada. Me siento en internet y digo que hay una carta de un padre de una chica desaparecida que escribe a las juntas militares. Leo las 3 primeras líneas, me resultó demasiado conmovedor, y dije, es esto. Entonces presento un proyecto basado en esa carta. El proyecto era que la carta estuviera exhibida, y haciendo un video yo leyendo esa carta, como una actuación, digamos. Se presentaron algo de 70 y pico mil proyectos, fueron seleccionando y quedó, el mío es uno de los que quedó. Cuando me avisan que había quedado, ahí me pongo a leer la carta en serio. Lo que uno hace normalmente cuando llega un libro o algo lo ojea, pero... Y cuando me pongo a leer la carta veo que dice Firmat, creo que septiembre del 76. Entonces dije, caramba, este hombre es de Firmat. Llamo a Julio Secreto, un amigo que tengo acá. Julio me contacta con vos. Bueno, llegamos hasta
Rizzo, no me sale el... Gaspar, supongo. Llego hasta Gaspar. Entonces le digo, Gaspar, necesito comunicarme con tu papá, que escribió esta carta. Me dice, mi papá falleció, pero yo no tengo ninguna hermana desaparecida y mi papá no tuvo ninguna hija desaparecida. Entonces volvimos a foja cero. ¿Quién era este Carlos Rizzo que firmaba la carta de Firmat? Finalmente creo que él me llama, no recuerdo bien cómo fue, y me dice, fíjate en la firma si dice solamente Carlos Rizzo o dice algo más. Me fijo y dijo, no, Carlos Celedonio Rizzo. No, dice, ese es mi tío. Y la desaparecida es mi tía, la hija de él. Pero Carlos Celedonio falleció también. Bueno, listo. Le digo, yo lo que necesito es que la familia sepa que yo voy a hacer esto. Esto es de dominio público, está en la Biblioteca Nacional. Y me dice, pero si querés te doy el teléfono de mi tía. ¿De qué tía? De Elena. Pero Elena no es la desaparecida, no, pero está viva, zafó y vive en Funes. Entonces, bueno, ahí me pongo en contacto con Elena, que es un ser maravilloso. Elena tiene 80 años, es un bombón de dulce de leche, con una gratitud, con una emoción, con una empatía. Hacer lo que quieras con esa carta, sin conocerme, porque la realidad es que hablamos 2 veces por teléfono hasta ese momento, ahora sí hablamos casi a diario, pero hasta se ofreció, ella tiene un impedimento físico, me dijo, yo quiero estar. ¿Y qué te parece si lo terminamos? Porque además tiene toda una connotación. Esto se va a hacer en la Casa de la Cultura, el Fondo Nacional de las Artes, que es la casa donde Victoria Ocampo funda la revista Sur. Es una casa a la que yo estuve la semana pasada. Yo llegué cuando estuve frente a la casa y digo, esto es un déjà vu, pero esta casa yo la conozco a algún lado. Y cuando entro veo una escalera que también me sonaba conocida. Es la famosa escalera donde Victoria Ocampo se saca la foto con Borges cuando Evita se casa con Perón. Evita estaba en su apogeo. Esa foto, ellos dos en la escalera, el epígrafe decía, te miramos desde arriba, solo eso. Muy conmovedor saber que algo que había producido yo, porque nosotros somos del interior, no sé, calculo que nos pasa a todos, esto de decir algo nuestro que va a estar en un lugar tan encumbrado es como que no me suena a verdad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ofrecen, que ahora se presentó el proyecto reformulado, porque lo que nos ofrecieron, teniendo en cuenta que Elena está viva y que está dispuesta a ir, es por qué no hacer una intervención teatral en la que la carta se lea en vivo, y cuando termina, como dice, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Y que entre Elena, claro, como también una forma de ir sanando un poco todo esto, ¿verdad? Cuando me enteré de esa carta, que la verdad no conocía, no había escuchado nunca, y de tu proyecto, la verdad que me pareció importante poder traerte, poder profundizar un poco de ese recorrido, por esta cuestión que tiene, ¿no?, la memoria de ser algo que está en movimiento permanente, que nos está hablando a cada rato, aquello que pareció que ya estaba o que en algún momento había desaparecido, valga la gravedad de la redundancia, bueno, que emerge y que nos vuelve a poner de cara con la historia y con la historia cercana, porque todavía en esta región se sigue sosteniendo aquello de acá no pasó nada, acá la gente, digamos, no se enteró. Y bueno, nos seguimos encontrando con testimonios y con historias que muestran la historia. Creo que hay 2 caminos, es una charla para mucho tiempo, digo yo. Se abren 2 caminos a partir de ahí. Una es la costumbre argentina de recordar las consecuencias y no lo que dio origen a esas consecuencias, ¿verdad? Porque cuán lejos estamos hoy de aquel año 76. Y no tengo el más mínimo ánimo de tirar un fósforo arriba del fuego, pero me pregunto, ¿no? Hablamos recién del Holocausto. ¿Cuán lejos estamos de un tipo que diga salgan y maten? Entonces es ahí donde tenemos que empezar a laburar, es ahí donde tenemos que empezar a generar cosas para ir a las bases. Hay una película que yo recomiendo que se llama La Ola, donde un profesor de un colegio, en broma, empieza a ovejizar a sus alumnos, ¿no? Mañana todos vienen con una camisa blanca como si fuese un juego y al día siguiente todos vienen con camisa blanca. Y hoy van a marchar todos y todos marchan hasta que los chicos se la empiezan a creer. Sí. Y es terrible lo que termina pasando. Entonces, esto que nos está pasando hoy, yo no creo en los sismos, no creo en el radicalismo, no creo en el peronismo, no creo en el socialismo, no creo en el catolicismo, no creo en ningún ismo. Creo que los sismos terminan siendo peligrosos porque fanatizan. Fanatismo.
Entonces, este fanatismo que estamos viviendo hoy, ¿no nos puede llevar a algo similar? Dirán que estoy loco, y yo no creo que esté tan loco. Pablo, gracias por visitarnos. No, por favor, gracias. Muchas gracias. En un momento la seguimos. Pablo Olesger, gestor cultural de la comuna de Teodolía. Nosotros le estamos bajando la presión a esta edición, Mariano. Efectivamente, bueno, con un programa que deja mucha tela para cortar, de esos programas que uno tiene que volver a ver, porque lo que decimos al inicio muchas veces, a veces es una intención y a veces es algo que se logra, que es poder profundizar en algunos temas, poder reflexionar, poder disparar preguntas. No siempre lo que hay que encontrar son respuestas, sino preguntas para seguir trabajándolas con el tiempo. Bueno, si lo logramos, y creo que hoy en el programa un poco eso se ha logrado, creo que valió la pena hacer esta edición de Mesa Redonda de Debate. Gracias a todos por estar como siempre del otro lado. Nos reencontramos dentro de una semana. Chau, chau.